tipito que... Gracias como siempre por participar en nuestro espacio, @En Contexto, piso I, @Carlos Penaloza, nuestras cuentas y nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Seguimos hablando de política. Enrique Ochoa Antich, dirigente político y defensor de los derechos humanos. Te dije que habláramos de literatura y no quieres hablar es de política. Está bien. No es candidato, ¿no? No es candidato. Porque no. Hasta nuevo aviso no. Todos los días sale un candidato nuevo acá. Cuando por ahí me dicen que sea candidato, yo le digo, mira... ¿El candidato del MAS? ¿Cuántos dólares? No, del MAS no. En todo caso, soy independiente. Tengo ya como 10 años que no pertenezco a ningún partido. O sea, ese servicio militar, como decía Teodoro, por cierto, ese servicio militar ya yo lo cumplí. 27 años en un solo partido y después pasé 4 años más en otro. Pero cuando me dicen eso, que sea candidato, le digo, bueno, ¿cuántos millones tengo de dólares en una cuenta para financiar una campaña? ¿Dónde pongo el comando? ¿Una oficina? ¿Me vas a dar un sitio donde voy a poner el comando? ¿Y cuántas tarjetas tengo para ser candidato? Eso es algo que requiere además un esfuerzo y yo creo que además tiene que ser gente joven, ¿no? Vamos a ver qué pasa con tantos candidatos que están surgiendo, ¿no? ¿Qué pasa con tantos candidatos que están surgiendo y además el clima en el que se está desarrollando la campaña? Las agresiones en los últimos días a algunos candidatos han subido de tono, ¿no? Por supuesto sabemos la posición que tiene Enrique Ochoa Antich respecto al caso puntual de María Corina Machado, pero ¿cómo ve este ambiente en el que se está desarrollando esto? Porque por un lado son las agresiones a los candidatos en la calle, por otro lado es lo que está pasando con la comunidad internacional, que vemos al presidente de la Asamblea cerrarle la oportunidad de una observación internacional en las próximas elecciones. Sí, bueno, en primer lugar rechazo de la manera más terminante todas esas agresiones que han ocurrido en la calle, las que han ocurrido contra María Corina Machado. Yo lo dije en un Twitter, le digo al presidente de la República, eso se parece a las camisas pardas, eso no es precisamente socialismo, eso es fascismo, y ojalá que eso no se repita. Tiene que haber un escenario de una mínima paz para poder hacer la campaña. Después está ya otra cosa que no tiene que ver con esa violencia física, sino con una concepción política, que es la concepción de la camorra, del conflicto. Ese es el que a mí desde el punto de vista político me preocupa más, porque bueno, todos esos hechos de violencia que puedan ocurrir en una esquina son muy desagradables, pero al final de cuentas no creo yo que vayan a conducir al país hacia una determinada situación. Por lo menos confío en que eso no sean así, sino que son hechos aislados, muy pequeños, ¿no? Pero cuando se asume como política la camorra, y entonces, por eso digo yo que realmente un opositor, moderado o radical, porque le digo a los amigos de la oposición, un moderado también es de oposición. ¿No? Hay algunos que creen que para ser de oposición hay que gritar más duro e insultar más feo. Entonces, si yo quiero ser de oposición, tengo que decirle yo no sé cuántas cosas a Maduro para ser de oposición. No, también hay una forma de hacer oposición que es ser moderado, que es buscar una salida conciliada a los problemas del país y no se deja de ser oposición por eso. Creo yo que todos los opositores, la polarización que tienen enfrente no es la de Machado Maduro, porque al final de cuentas ni la de oposición gobierno. Si tú eres de oposición, eres de oposición. La polarización que tienen es entre dos tipos de cambio, o un cambio con confrontación, que a mi modo de ver lo hace inviable, porque sabemos cómo reaccionan los señores por esa vía. Ellos se confrontan, ellos no son precisamente ¿cómo se llama? Madre Teresa de Calcuta, son una gente que sabe usar el poder, que lo ha usado. Esa vía de la confrontación y de la fuerza se ha usado varias veces y siempre ha fracasado. Golpe, paro, guarimbas, etcétera, todo lo demás, el interinato. Y la otra opción, que es la de un cambio con paz, un cambio conciliado, un cambio pactado, que es el que es viable y es el que le conviene además a los venezolanos. La camorra además empobrece al país. Pero Diosdado Cabello dice que ni por las buenas ni por las malas. Sí, bueno, digamos las malas es la fuerza y las buenas... Esas cosas que dice Diosdado yo no le hago caso, porque él está escogido, creo yo que eso lo deben haber hasta discutido en el comando, en la sala situacional esa que ellos tienen, y a él le encomendaron ser el policía malo. O en todo caso el policía peor, porque tampoco los otros sean muy buenos que digamos, pero él está encargado de hacer todas esas provocaciones y lo que más
risa o tristeza, mejor dicho, me da a mí, es que a veces veo en Twitter y en otros escenarios a mucha gente de la oposición haciéndole el juego, porque cuando justamente tomándolo como referencia, claro, o asumiendo sus argumentos. Además que si tú lo revisas bien, ¿qué es lo que le está diciendo? Por las malas no nos van a sacar. Bueno, eso está bien, que por las malas nadie quiere. Yo en lo personal no quiero, yo siempre decía, yo quiero que Maduro se vaya ayer, pero la manera en que él se vaya me importa. El modo me importa. Yo quiero que las cosas se hagan pacíficamente. Entonces él dice, por las malas no nos van a ganar, no nos van a sacar. Y por las buenas tampoco, porque él cree que siempre van a ganar las elecciones. Bueno, ahora, hasta nuevo aviso, también se lo digo a la gente de la oposición, que todavía hay, parece mentira, gente que le hace el juego al gobierno diciendo que por la vía electoral no se puede ganar, y a veces escucho hasta por allí de alguna manera en mensajes entre líneas a la candidata Machado casi diciéndolo, cuando ella dice, bueno, no importa, inhabilitada hasta el final, o sea, ella dice, vamos a salir de Maduro por otra vía, porque si está inhabilitada y él hasta el final es hasta las puertas del CNE y llega allí y no se inscribe, ¿cómo es que es el asunto, no? Pero a veces siento que todavía hay gente en la oposición que dice que no es posible sacarlo por los votos, como si no le hubiéramos ganado a Chávez, al más poderoso Chávez, que tenía todo el poder, prestigio, toda la popularidad, el petróleo a $80, etcétera, y le ganamos un referendo por poquito y el CNE lo reconoció y se lo ganamos, que era peligrosísimo, porque la reforma de la Constitución no era solo la reelección, que la consiguió después a través de la enmienda. Era toda una reforma que prácticamente convertía al país en un país casi comunista, pues claro. Acababa con el voto directo. Le ganamos las principales gobernaciones y alcaldías en el 2008 y 2009, donde estaba el 70% de la población. Sacamos más votos que el gobierno en el 2010 y casi ganan la presidencia de la República Capriles. Lamentablemente él choteó su propia victoria política porque se puso a hablar de fraude y todo lo demás, y se ganó 2/3 de la Asamblea Nacional. Se acaba de ganar un estado como el Zulia, que es prácticamente un país, el estado Zulia. Se le acaba de ganar a los chavistas Barinas, y se fueron todos para allá y pusieron todo el peso del Estado. El sistema electoral... ¿Pero de qué sirvieron esas victorias? Porque si revisamos algunas, en las entidades federales nombraron protectores. Sí, habló el caso de la reforma, el caso de la Asamblea Nacional la nombraron un desacato. Entonces la vía electoral también tiene su... Pero esa es justamente la lucha. Es preferible, aún que le quites las atribuciones, como cuando se retiró este señor que se retiró del Zulia, yo le decía, bueno, no puede ser que sea preferible concurrir a unas elecciones presidenciales que sea preferible sin la gobernación del Zulia que con la gobernación del Zulia. O sea, eran espacios que se iban conquistando, que se iba arrinconando al poder autoritario. El poder autoritario tenía entonces que apelar a esos expedientes, pero tú ibas conquistando espacios. Eso en alguna época en la izquierda se discutía con Gramsci y todo lo demás. Había un debate sobre el tema de la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. La guerra de movimientos es la que tú mueves y de inmediato te llevas al contrincante por delante. La guerra de posiciones es que tú vas conquistando posiciones. Esa era la estrategia que comenzamos en el 2006, cuando rectificamos con la candidatura de Teodoro y después la de Rosales, rectificamos la ruta de la oposición. Yo me siento muy orgulloso, por cierto, de haber participado de ese golpe de timón que le dimos a la oposición, y empezaron 10 largos años de victorias, solo victorias. Y entonces es increíble que después de que esa ruta democrática demostró que producía victorias, cuando llegó la hora de que ya íbamos a llegar a las elecciones presidenciales en el 2018, entonces a estos señores se les ocurrió tirar todo lo que habíamos acumulado, porque habíamos acumulado una fuerza en la calle social, electoral, la tiraron al cesto de la basura cuando agarraron esta ruta, digamos, extremista, ¿no? Nos toca hacer una pausa. Enrique Ochoa Antich es defensor de los derechos humanos. Los derechos políticos entran allí. ¿Cómo está Enrique Ochoa Antich con el tema de las inhabilitaciones? Que hoy, por supuesto, es un tema que está en discusión fuera de nuestra frontera, que ha puesto a algunos gobiernos del mundo a fijar posición respecto a lo que pasa en nuestro país, y que también es tema de debate de lo que puede ocurrir de cara a las elecciones presidenciales. Hacemos una pausa y de regreso más en nuestro espacio.